Este va a ser un vídeo un poco más distendido y algo distinto de lo que estoy haciendo últimamente en el canal, porque quiero hablar con vosotros, quiero saber qué os parece las situaciones que se están viviendo últimamente, no solo en España, sino en general en el mundo, porque últimamente, desde hace un tiempo, tengo la percepción de que el mundo se está yendo un poco a la mierda y no me refiero al coronavirus. Me refiero más en el terreno de lo político y de lo ideológico. ¿Y a qué me refiero? Pues bueno, últimamente me he dado cuenta de que parece como que dentro de la política todo vale, como que no hay nivel y como que a nadie se le piden responsabilidades de nada. Se pone el foco mediático en casos como, pues yo que sé, lo de Juana Rivas o lo de David Suárez, mientras que se ignoran otro tipo de cosas como pues las subidas de la luz, el recorte de ciertas horas en ciertas materias como puede ser la filosofía, que me viene de cerca, o cosas como las modificaciones que se han hecho bajo la lupa, o sea, bueno, por debajo del mostrador, como se diría, ¿no?, de la última ley educativa de España, la LOMLOE, donde pues básicamente se cambia el currículum de muchas asignaturas y, por ejemplo, en historia se obvian partes básicas de la historia española como la formación de Al-Ándalus o la invasión del Imperio Romano, para poner el foco en la lucha de las mujeres, las maldades del franquismo y las bondades de la República. Que si bien no lo niego, quiero decir, si yo tuviera que parcializarme dentro de la historia, tuviera que juzgarla, pues diría que sí, franquismo muy malo y la Segunda República, pues bueno, pues no tan mala igual, aunque también un poco... Pero bueno, no va a esto el vídeo, no viene a esto. El caso es que veo que hay problemas más o menos serios como el tema de la luz, como el tema de la educación, temas del paro, temas como las pensiones, que son más o menos redundantes en más o menos todos los países, si bien es cierto que en Latinoamérica, económicamente, socialmente, en general, estáis peor que en España en promedio. También lo es que en otros países más desarrollados que España, como puede ser, lo siento por poner a España como referencia, pero al final es donde vivo. Pero bueno, podéis poner a países como Alemania o países europeos como Francia, como Inglaterra, que si bien ya no está en la Unión Europea, sigue siendo parte del continente europeo, que están a cosas raras, tienen dirigentes extraños, que piden cosas como, bueno, en Alemania se estaba pidiendo que votasen los menores de 18 desde los 16 años, la legalización de la marihuana, que vale, o sea, me parece bien, pero quiero decir, igual no es el momento, o no creo que sea el mayor de los problemas que tenemos ahora. O conseguir el 85%, creo que era, de energías renovables para el año 2030, que es algo que si nos vamos a los datos pues es difícilmente conseguible y que en gran parte por culpa de eso es por lo que estamos sufriendo ahora estas subidas de la luz de casi el 300%, creo que llegamos a alcanzar, por culpa de que, claro, como no tenemos una producción suficiente y no tenemos medios como centrales de carbón, centrales nucleares. Las de carbón se cerraron, las nucleares no sé por qué, ciertos planes gubernamentales nos hicieron ir cerrándolas. Pues bueno, por culpa de no tener eso, no tenemos un suministro alternativo por si con nuestros medios no logramos generar la energía que necesitamos, y nos toca tirar de centrales de quema de gas, siendo que el gas viene de países que, pues bueno, están aprovechando la situación como lógicamente cualquier país haría y como Occidente lleva haciendo toda la historia, y no nos vamos ahora a asustar porque, que Rusia qué mala es, o qué malos son los países del Golfo Pérsico, o qué malos son los países de Medio Oriente. Es como, si Europa estuviera al otro lado, haría lo mismo o peor. Entonces, en fin, el caso es que me parece bastante preocupante lo que está pasando, porque más allá de todo esto que se está cociendo por debajo, además, hace unos cuantos años
ya venían los economistas avisando de una crisis económica. Una crisis económica que nos iba a llegar a todos y que no sabían cómo de mala iba a ser, pero que iba a llegar. Y esto no es algo que se hable tanto, pero el coronavirus ha acelerado esta crisis, ha acelerado su llegada, pero es que hay cosas de las que no se hablan, como la caída de Evergrande en China, que nos puede afectar a todos, porque hay grandes empresas occidentales que son accionistas o colaboradoras hasta cierto punto de Evergrande. Gran parte de la economía china se sustenta en ella y gran parte de las economías occidentales en la China, porque vivimos en un mundo globalizado. Sorpresa, si una gran potencia cae, caen todas en mayor o menor medida. Y bueno, esto pues se está tapando y a lo que parece que estamos es a nuestra ministra de Igualdad diciendo que Juana Rivas somos todos o que es un icono feminista, y un juez sacando que esta mujer tapó unos abusos sexuales a su hijo, supuestamente. No lo sé si le he echado un ojo a la condena, a lo que ha salido público, es decir, a lo que dijo el juez y tal. No sé si fue así o no, pero si lo fue, pues hombre, y de todas formas, tampoco me parece un icono a seguir, una persona que secuestra a sus hijos y que tiene un historial, pues más o menos cuestionable. Según he estado viendo por ahí, decían que informes psicológicos la daban como una persona manipuladora. En fin, que me parece que estamos a unas cosas que igual ahora no tocan. Pero es que luego es más, hay políticos a los que se ha acusado de irse de putas durante la pandemia, políticos que escondían información, un estado de alarma que fue inconstitucional, una serie de medidas que se supone que no debían ponerse, algunos abusos contra las libertades fundamentales de los ciudadanos, que si bien no son muchas, porque bueno, pues el pasaporte COVID pues no pasa mucho, ¿no? Porque pues realmente para la poca gente que no se ha vacunado aquí, y además son sucios antivacunas, que nos dan exactamente igual, y si se mueren es casi que mejor, ¿no? Es como darwinismo social, como selección natural, maltusianismo, es gente que no nos importa mucho y que, bueno, a ver qué pasa. Pues bueno, me parece que es un recorte de libertades que estamos aceptando, que es que o te metes en el cuerpo lo que dice el gobierno que te metas, o no puedes hacer prácticamente nada. Cuando lo que los virólogos dicen es que al final tú puedes contagiar igual. Por lo tanto, no tiene sentido que estemos limitando el acceso a ciertos sitios de la gente no vacunada. ¿Por qué? Porque si todos podemos contagiar igual y al final, con este tipo de ratios o vectores de contagio como tiene este virus, nos vamos a contagiar más o menos todos, por ejemplo, yo ya lo pasé, pues hombre, al final es su puto problema, ¿sabes? Si quieren ir sin vacunar a un sitio, contagiarse y ponerse malísimos, igual morirse, pues es su puta mierda. Hay un montón de líderes antivacunas arrepintiéndose que lo flipas, pero es que no me parece que ese sea el debate aquí. El debate aquí es que se está limitando el acceso de cierto grupo de personas, de una minoría, a ciertos puntos. Y aparte, hace unos meses se nos limitó la libre circulación, que es lo que se demostró anticonstitucional, por España, cuando no se sabe muy bien por qué, en el sentido de, bueno, el que tenía que ir a trabajar podía ir, el que tenía que ir a algo imprescindible como el colegio, o tenía que salir de su pueblo para ir a comprar a otro sitio, al hospital, porque vivía en un pueblo pequeño, todo esto se podía hacer. Pero claro, los límites no estaban muy claros, parecía algo hecho un poco de forma arbitraria. Y de hecho se dijo que era anticonstitucional, pero nadie ha respondido por esto. Así que me parece que estamos viviendo una situación un poco loca, donde nadie se responsabiliza de nadie, donde estamos aceptando ciertos límites o ciertas barreras que antes no teníamos y que van, o me parece a mí, que van poco a poco dando cierto control al gobierno que antes no tenía. Que, a ver, no me estoy poniendo en un caso 1984, no me estoy poniendo en un caso de la Alemania nazi. Tampoco lo sé, porque estas cosas empiezan así, empiezan poco a poco. A la gente a veces se le olvida, a ver, no voy a poner a los antivacunas como los judíos, evidentemente, pero a la gente se le olvida que Hitler fue una persona más o menos apoyada. Y poco a poco él fue modificando la ley para, bueno, pues primero poder expropiar ciertos bienes a ciertos judíos ricos, luego poder tildarlos de no ciudadanos o incluso de ratas, de ahí a marcarlos, de marcarlos a... Entonces, claro, quiero recalcar de nuevo, no es lo mismo, ¿vale? Es un tipo que no se quiere poner una vacuna y lo otro es
una etnia completa, un grupo religioso que está siendo víctima de xenofobia constante. Pero sí veo cierta similitud entre pedirte un pasaporte para entrar en los sitios y que a estas personas se las marcase. Al final se está marcando a un grupo social, y si bien no creo que vaya a acabar en lo mismo, no creo que debiéramos tampoco olvidarnos de que estas cosas históricamente han pasado. Y no necesariamente por culpa del gobierno, en el sentido de no necesariamente el gobierno tiene que azuzar. Simplemente con que se permita y se señale que... O sea, con que se permita señalar y se señale a una minoría, muchas veces pasa que la gente pues toma enemigos, toma a gente para representar todos sus males y con la que descargar todas sus frustraciones. Y esto últimamente está pasando y mucho. Ya no solo con los antivacunas, que bueno, a ver, a mí me dan igual. O sea, a mí me da igual el que no se vacuna, y pues si no se vacuna y se muere, pues bueno, pues haberte vacunado. Aunque igual te vacunas y te mueres igual. En fin. Pero el caso es que me parece que estamos cediendo cierto terreno que no deberíamos ceder, y eso no me parece bien. Porque yo sigo esta máxima de, bueno, aunque no crea en lo que dices y aunque no crea en lo que haces, en la medida en la que a mí no me perjudica, daré mi vida si es necesario porque tengas tu derecho a hacerlo. Y yo pienso así, intento actuar así. Estaré equivocado más o menos, pero me parece... A ver, no quiero hablar aquí de nobleza o honor porque son términos casposos, son términos antiguos, pero me parece más noble seguir este tipo de mentalidad que simplemente luchar por, pues yo qué sé, pues porque te controlen. O sea, luchar por dar más poder a un organismo que en principio debería ser regulador de la sociedad, no gestor y dictador, porque al final en cierto modo es dictador. También se ha hablado mucho últimamente, y para esto os recomiendo un vídeo del profesor Fernando Fuentes Pinzón, de nuevo, ya lo mencioné alguna vez en algún vídeo, pero es maravilloso porque explica la filosofía como se explica en las universidades. Vamos, claro está, porque aparte él es profesor desde hace muchos años, pero os explica de forma sencilla términos bastante interesantes dentro del mundo de la filosofía. Por ejemplo, Elon Musk habló de el monopolio de la violencia por parte del Estado, y de esto habla este profesor en uno de sus vídeos, que si bien él no está tan de acuerdo con Elon Musk, sí que explica el término, y a esto yo le sumo que sí que es verdad que últimamente estamos viendo cómo la monopolización de la violencia por parte del Estado cada vez se está haciendo más grande, y más que la monopolización de la violencia, se está convirtiendo cada vez más el Estado en una especie de legitimador de la violencia, siendo que aquellos que normalmente o históricamente han legitimado las cosas han sido los pueblos. Porque bueno, Weber hablaba de 3 tipos de legitimación: de la legitimación que viene del pueblo, de la legitimación que viene de la tradición, o de la legitimación que viene de forma carismática, de forma... porque el líder al que estás siguiendo tiene tanto carisma o es una persona tan confiable que aunque tú no estés del todo de acuerdo con lo que hace o con sus medios, lo vas a apoyar por los fines que va a lograr. En fin, igual todo esto resulta un popurrí, pero para resumirlo, a donde quiero ir con esto es a que tengo cierto malestar últimamente porque veo que en nuestras sociedades estamos dando más de lo que parece necesario para el momento en el que estamos ahora mismo en la pandemia. Me parece que esto nos va a repercutir en el futuro, que lleva tiempo gestándose y que sin la pandemia ya habría pasado. Cosas así se hablan, por ejemplo, en la doctrina del shock, y algo así parecido pasó con, por ejemplo, los incidentes del 11S. Antes era mucho más fácil viajar y moverse libremente por el mundo de lo que es ahora por culpa del ataque terrorista del 11S. Que si bien veo guay que haya medidas de control en los aeropuertos, estas no son totalmente infalibles y muchas veces son más bien limitantes a la hora de circular, cuando realmente otro atentado así sería posible. Quiero decir, a ver, alguien aquí que trabaje ahí me podría decir que no, pero yo creo que con todos los tipos de atentado que ha habido, si no es por medio de avión, será por medio de una furgoneta como en las Ramblas de Barcelona, o 2 tipos armados como en la Sala Bataclan en París, si no me equivoco. Me parece que por miedo a estamos cediendo ciertas libertades que no deberíamos ceder.
Y luego me parece que la gente que está recortándonos estas libertades se está saliendo de rositas más de lo que normalmente se saldrían. Creo que aún quedan bastiones como Suiza o países con democracias como las democracias nórdicas o países con el modelo nórdico de bienestar, donde se les exige bastante responsabilidad a los políticos, pero creo que en el resto de los países nos estamos quedando atrás en el punto de, bueno, si alguien te miente descaradamente una y otra vez, y no me quiero poner muy Rubén Gisbert aquí, pero si alguien te miente descaradamente una y otra vez y el sistema se lo permite y el sistema, por la ley de hierro de las oligarquías, solo permite ascender a la gente que se comporta de esa forma de puta mierda, pues el sistema está teniendo un fallo. Y me parece que estamos dejando que ese error se vaya perpetuando y haciendo cada vez más grande y nadie está haciendo nada. Que bueno, esto no quiere llevar a ningún punto, solo era una especie de desahogo, también para saber qué pensáis vosotros sobre esto, y porque al final para esto hice mi canal, pues un poco para dar mi opinión sobre las cosas, para mojarme, para hablar de temas que me interesan y al final para fomentar el pensamiento crítico. Últimamente me está funcionando más o menos bien todo este tema de hablar de series y películas, pero las estoy usando, como veréis, para hablar de temas que me parecen interesantes. Antes me funcionaban mejor otros vídeos más de opinión y de todas formas seguiré haciendo vídeos de teoría de la argumentación y de todo un poco porque mi canal va a ser un canal de variedades. Que yo ahora esté con las películas no significa que no vaya a hablar de otras cosas, así que, bueno, espero que os gusten este tipo de canales. Yo siempre voy a intentar tener respeto, a veces me caliento un poco, pero siempre quiero que se sepa que voy desde el respeto a la gente que ve mis vídeos, que piensa y que no piensa como yo, y a la gente a la que me dirijo, aunque muchas veces sean gente que, bueno, se hace algo difícil de respetar. Así que bueno, simplemente por si no os habíais dado cuenta de esto o también pensáis lo mismo, pues saber qué pensáis, decidme en los comentarios si estáis de acuerdo, si no lo estáis, si le habéis dado vueltas a esto. Y bueno, a ver qué pasa. Al final el tiempo avanza, nadie lo puede frenar. Y si esto va a ir a algún sitio o no, lo vamos a acabar sabiendo de aquí a unos meses o a unos años. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien. Espero poder seguir aquí y a ver qué pasa.